Bienvenidos a todos a un día más a Embrace Abroad. Hoy tengo a una invitada muy especial, Vedani. Y digo Hola. especial porque, hola, porque no nos conocemos para nada. De hecho, nos acabamos de conocer ahora mismo. Bueno, nos Pero, conocemos a través de un ente, de una persona. correcto. Nos conocemos a través de mi amiga Marina, tu hermana Marina. Marina vive en Londres, o sea, yo la conocí aquí en Brighton a través de su marido, es uno de los mejores amigos del mío. Y cuando nos conocimos fue casi como un flechazo con Marina. Y lógicamente, claro, habla de ti constantemente, además de una manera que se siente tan privilegiada Pues bueno, tengo que decir que es recíproco, ¿eh? O sea, cuando estoy con ella, es que Sonia, tienes que conocerle. Llevamos años, ¿no? Años yendo sí, y sí, ustedes vienen a España y bueno, en fin, que no hemos coincidido y mira, lo que da las redes, ¿no? exactamente. Hombre, esta es una excusa perfecta porque además podemos hablar, charlar tú y yo solas, que normalmente si nos conociéramos sería en una situación en la que nos presentarían en una, yo qué sé, una Seguramente en cena, en una fiesta, grupo, un claro. grupo, y no podríamos charlar tranquilas, aunque sí que es verdad que no es una charla 100% natural de nos estamos tomando un mojito tranquilas, pero la idea es que nos conozcamos un poco mejor y principalmente, como te comentaba Vedani, hablar de temas como la maternidad en el extranjero, sin tener a tu familia cerca, la maternidad como mujer que tiene lucha, de la lucha del feminismo muy clara y Sí, fíjate que justo, ¿no? O sea, empezando a hablar del tema maternidad, a mí me atraviesan como muchas cosas en la cabeza, ¿no? Me vienen muchas cosas. Porque yo prácticamente desde que soy madre, se me activaron muchas luchas internas. Muchas ah, luchas internas que me han ayudado, evidentemente, a ser quien soy hoy, pero que soy una persona muy diferente de lo que era antes de ser madre, ¿no? Y no por este mito de amor romántico de, ay, la maternidad es lo mejor que te puede pasar, porque yo no estoy de acuerdo con romantizar la maternidad. Creo que ya, es algo súper difícil, es una decisión que hay que tomar si se puede, porque también entiendo que hay veces que hay mujeres que no tienen eh, el tiempo, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Como pensadas. claro, Pero bueno, en mi ideal, digamos, ¿no? De cabeza es una decisión que se toma consciente y pensando que si quieres ser madre, ¿qué tipo de madre quieres ser? ujú, O por lo menos si no sabes qué tipo de madre quieres ser, porque una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad, lo que nos encontramos ya cuando eres madre. ¿Quién es tu pareja, no? Si quieres hacerlo sola, con una pareja, si quieres hacerlo con una pareja, ¿cómo te gustaría que esta pareja esté, si está presente o no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo no sabía si quería ser madre, no estaba segura y fue mi pareja que empezó a proponerme el tema, ¿no? Él sacó el tema así, de, oye, creo que sería buen momento, ¿no? Y yo estaba muy insegura, además había justo abierto un bar aquí en Barcelona con una amiga ujú, y pensaba, es que acabo de abrir el bar, o sea, no puedo lanzarme a otro proyecto ya, cuando ya, apenas estoy, ¿no? Haciendo crecer mi negocio. Bueno, total, fue una decisión así, ¿no? Que empezamos con el tiempo a trabajarla. Y yo me acuerdo que una de las cosas que le dije fue, pues me parece bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sobre todo no quiero ser madre soltera. No muy quiero bien, ser la típica madre que está en casa, que deja todo por cuidar, ¿no? Porque bueno, yo lo viví, o sea, en mi casa era así, una madre con dos hijas y un hijo, o sea, con tres, madre de tres, que su trabajo, pues como el de la mayoría de aquella época, claro, invisibilizado, poco valorado también por nosotras como hijas, ¿no? O sea, ahora que soy madre lo veo y digo, ostras, o sea, vaya poca capacidad, ¿no? De reflexión, de agradecimiento, de, sí, bueno, sí, eh, entonces sí, el tema de la maternidad, yo creo que
nos deberíamos como de plantearlo bien porque te cambia la vida para bien y para mal y bueno, con Claro. todos los altibajos, cambios de relaciones en general, relaciones de amistades, relaciones con tu pareja, también relaciones contigo misma porque te transforma todo, o sea, tu cuerpo se convierte en otro, te pueden surgir pues recuerdos de infancia, ¿no? Es que de hecho constantemente estamos, o yo por lo menos, ¿no? Esta es mi experiencia, Ujú. reviviendo, ¿no? O sea, cómo yo intervengo con mi hija me lleva siempre a, ostras, esto lo hacía mi mamá y no me gustaba. Entonces, Ya, todo el tiempo deconstruyendo y deconstruyendo y deconstruyendo, ¿no? Como, ay, bueno, quiero ser una mamá más cariñosa, pero de repente, pues, mmm, estamos en este ritmo capitalista ya. que no nos deja tener como un poco de tiempo, que es lo que necesita, ¿no? Un cuidado, una crianza, un acompañamiento a las infancias, ¿no? Como tiempo para decir, ok, a ver, no estás haciendo un berrinche, tienes una necesidad y yo no sé cuál es y tengo que entenderla. Sí. Entonces, es como, pues esto, ¿no? De repente si yo estoy, que tengo una reunión, que necesito hacer la comida y además había quedado con el padre que justo yo la cuidaba, pues tengo que apañarme de una manera o de otra. Y bueno, Qué un presión. poco Pero, ¿tú crees que, a ver, depende, ¿eh? Pero, ¿creéis que esta presión también se la ponen los hombres? Porque, claro, yo cuando hablo con no. muchas mujeres, es una presión. ¿Qué tipo de madre quieres ser? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo llevo lo otro? ¿Y los recuerdos del pasado? ¿Y lo que quiero influir a mi hija? ¿Y lo que quiero que... ¿tú crees que para los hombres es más sencillo en ese sentido? A ver, yo creo que hay muchos que se están poniendo las pilas, Sí, pero evidentemente no tienen la misma presión porque la carga del género impuesto, ¿no? En nosotras, es total. decir, nosotras da igual lo que hagamos, siempre vamos a tener una necesidad que parece nuestra, ¿no? Que parece que somos nosotras que queremos, pues, no sé, no vernos, en México diríamos fodongas, aquí se dirían, bueno, es que no sé, estereotipos no sé, pero no, como no quiero verme perezosa, ¿no? Como, ay, estoy Ah, cansada, sí, tengo que ir a sí, dejarla a la escuela, salgo con chándal, ¿no? Pues sí. no, es como, tengo que arreglarme porque, uy, ¿qué van a decir, no? Y tal, y aunque nos trabajemos mucho esto, ellos se lavan la cara, no se ponen rímel, no se ponen, bueno, yo tampoco, ¿eh? Pero es un decir, ¿no? Como No, esta sí, lo carga entiendo, lo entiendo. de la belleza impuesta, ¿no? O de el cómo tendríamos que ser las mujeres madres, porque además ahí, claro, nos entra pues el síndrome de la impostora, bueno, que a las mujeres en general lo tenemos siempre, ¿no? Bueno, casi Totalmente. siempre y por Totalmente. suerte cada vez menos, ¿no? Porque es verdad que hay muchas mujeres que ya, eh, Cada vez pues menos, lo van... pero cuando lo hablo con hombres, te dan los que ya empiezan a hablar de sus sentimientos de manera más reflexiva y ya no con miedo de lo que van a decir o cómo me van a ver, te das cuenta de que ellos también lo tienen y mucho, ¿sabes? En su terreno. Simplemente estamos en diferentes terrenos, creo. Y la presión Claro, que ellos tienen no es que sea menor en muchas cosas, lógicamente sí que lo es, lógicamente, mira, lo de la maternidad, la paternidad, es que no está al mismo nivel, pero sí que es verdad que tienen ellos unas cargas muy silenciadas que no comentan, pero que son muy diferentes. sí, tiene Las... que ver más con lo emocional, ¿no? O sea, Sí, ellos el hecho realmente de aprender a reconocer sus emociones, a permitirse sentir, permitirse hablarlo, permitirse... sí, exacto. Que no se vean demasiado débiles, que esto se vea así, asá, y tienen una carga que en ese sentido, pues gracias a que nosotras pues somos un poco más libres en ese sentido emocional de poder sentir cómo nos sentimos, o si hay momentos que estamos abajo o arriba, en ese sentido, bien. Pero es verdad que, y esto lo hablo con muchísimas madres, incluso con la mía propia, mujeres que tienen hijos ya, estamos creciditos, para Ujú. hablar desde su punto de vista de lo que significaba ser madre para ellas y de la carga que la sociedad les impuso para serlo. ¿No? O sea, era otra sociedad, eran otros modelos de maternaje. O sea, ahora, por ejemplo, ¿no? Una de mis luchas
como mujer madre, Sí. es precisamente, ¿no? El hecho de meter, ¿no? Como la parte de la migración. Porque yo, por ejemplo, me reconozco como mujer, madre, migrante. O sea, no solo soy, he hecho muchas formaciones, soy una persona muy inquieta desde mis inseguridades, ¿eh? También tengo que decir, o sea, soy muy Claro. inquieta y por eso me paso el tiempo haciendo formaciones, investigando, bueno, me gusta, ¿no? Me gusta aprender y creo que, eh, bueno, creo que Necesario. una de las cosas bonitas es el aprendizaje, entonces, bueno, he hecho algún cursillo, ¿no? De desromantizar la maternidad y por eso también tengo como muy presente esto, ¿no? El hecho Vale. de conocerme siempre primero como mujer, porque primero somos mujeres, ¿no? Después he sido madre añado, ¿no? Como esta parte de migración, porque es verdad que es algo que yo tenía como una espinita en mi vida como persona migrante desde que llegué a España, porque en mi proceso migratorio ha pasado como por etapas. Al principio llegué a Barcelona como estudiante y como estudiante pues viví la vida de estudiante muy guay, no como un Erasmus, ¿no? Porque bueno, los Erasmus además es una categoría que ponen en Europa Ya. para, bueno, los estudiantes que son europeos, ¿no? Los que no somos europeos somos estudiantes que venimos a hacer máster. Eh, Por cierto, ¿verdad? y Para que lo sepa la gente, vienes de México. yo soy Ya. mexicana, sí, Claro. del sur de México, que además, bueno, a mí me gusta como remarcarlo porque vengo de una ciudad donde hay pueblos originarios Mm. y hay un mix de culturas que en mi proceso de vida me han ayudado mucho como a ver algunos matices, ¿no? Y a interesarme por temas sociales también. Eh, bueno, y llegué entonces como estudiante, luego regresé a México cuando terminé el máster, vine a hacer 2 años de máster, luego volví ya con mi pareja y ahí me encontré con una situación como persona migrante, ya no como estudiante, ¿no? Sino como persona migrante quiere decir, eh, me quiero quedar en el territorio, vale, pues, ¿cómo te vas a quedar, no? Como una persona ilegal, entre comillas, ¿no? O sea, sin regularización, o te buscas la vida a encontrar un trabajo que es súper difícil y que te hagan una visa de trabajo, ¿no? Es muy difícil. Sí. Entonces lo que hicimos fue pareja de hecho y Ajá. igualmente ahí empezó como una frustración constante de no encontrar trabajo, porque no tenía experiencia, ¿no? En el territorio, pero claro, ¿cómo voy a tener experiencia en el territorio si no soy de aquí? Entonces, bueno, los trabajos en los que nos van, como el sistema nos va metiendo, ¿no? Son los trabajos que la gente autóctona no quiere, ¿no? Y Claro. son los trabajos, pues, más de cuidados, bueno, atender tiendas, trabajos muchas veces en los que tenemos que aceptar unas condiciones difíciles, ¿no? O sea, salarios bajos, muchas horas fuera de contrato, etcétera. Y cuando cambió mi situación, bueno, decidí abrir el bar, después fui madre y ¿Cuántos al años ser madre llevabas en España cuando abriste el bar? llevaba como 7 años más o menos. En esa segunda ola de. Sí, exacto, Ah, pues sí. Y que de hecho, tengo que decir que aún siendo yo socia al 50% del bar, sí. mi socia, amiga, Elisa, ella es italiana, es blanca, con ojos azules, bueno, muy de aquí, digamos, ¿no? Muy el Sí. estereotipo europeo. Y yo, pues ya me ve, soy una persona racializada, que hay que remarcarlo, ¿no? Soy morena, pelo negro, ojos oscuros. em, y cuando venían los repartidores o los comerciales al bar, preguntaban por la jefa. Y yo me quedaba como, ¿es broma? O sea, ¿La tienes? sí, 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 estos comentarios racistas, Ya. yo pensaba como, ¿pero es una broma? O sea,
Y cuando les totalmente. decían, no, no, si soy yo, cambiaban, ¿no? Y hacían una broma y, ay, perdón, no sé qué, y se posicionaban, ¿no? Porque es esa cosa que, Eh, es ese racismo como lo que le llaman también el micromachismo y el micro... esto es que que... no a mí los micros me cuestan porque al final vamos, vamos, ¿no? Como suavizando, como, ay, es que no Vulgar, ¿eh? quería, no era tan, ¿no? Pero al final Mm, lo es, o sea, el impacto que genera un microracismo, un micromachismo, es el mismo que si decimos total, que es machismo o racismo. O sea, es más total. esto, ¿no? O sea, creo que es muchas veces la manera políticamente correcta de no querer hacer ver a la otra persona como, bueno, eres racista, pero es que la realidad es que vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Cómo no vamos a ser machistas y racistas? Pero todas Sí, las personas, ¿eh? O sea, hasta las que sí, estamos involucradas, hasta las que estamos en la lucha por la justicia social, o sea, pues estamos ahí deconstruyéndonos, ¿no? Y sí, a veces totalmente, pues nos totalmente. vienen, ¿no? Estos estereotipos y decimos unas cosas, o sea, yo me he encontrado en situaciones donde alguna compañera de trabajo me dice, ah, la verdad, ni qué racistada, ¿no? Y digo, ostras, qué bueno que me lo dices porque no me doy cuenta, ¿no? Porque estamos Ya, pues aquí. totalmente, lo hacemos todos, lo hacemos todos. Sí. Cierto. Cuéntanos también de tu historia del principio, para que la gente también sepa que tu marido no es español, no es mexicano, es de Francia, ¿no? ¿Cómo os conocisteis? También, ¿cómo es esa relación? A ver, bueno, nos conocimos por amistades cuando yo estaba haciendo el máster. Luego él decidió ir a México cuando yo regresé un año. En México, él, fíjate qué curioso, ¿eh? Porque su llegada a México, nada que ver con la mía aquí, ¿no? Él fue a México recién terminado la universidad, había tenido un trabajo aquí en España, en un despacho de arquitectura, Sí. y al llegar a México, pues decidió buscarse la vida, ¿no? Y bueno, ¿qué sería buscarse la vida? Nada de ir a un bar a pedir trabajo, ¿no? Para él fue Nada. como, ah, pues voy a la universidad. Y yo pensaba, wow, pues bueno, a ver qué tal, ¿no? En un día le dieron la visa, a ver, esto hace 10 años, ¿eh? Tengo personas conocidas que me han dicho que ha cambiado la situación y que ahora es diferente para las personas extranjeras en México, pero en aquel momento a él lo que le tocó vivir fue esto, fue en mi ciudad que le dieran la tarjeta de permiso de trabajo de un día a otro sin tener que hacer pareja de hecho, ni matrimonio, nada, así, tal cual. Wow. Voto europeo, pues ya está, ¿no? Se puso a trabajar en la universidad. eh, Ahí él encontró el amor por la docencia, se dio cuenta que lo que le gustaba era esto y nada, y regresamos a Barcelona porque evidentemente las condiciones, ¿no? Económicas pues nos facilitaban de este lado ir cada año allá que a la inversa. Y, y nada, entonces yo no hablaba francés. eh, tuve que aprender, no, o sea, decidí aprender lo Viviste. mínimo porque cuando estábamos con su familia de repente escuchaba que decían mi nombre y parecían enfadados y yo decía, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué pasa? ¿No? Y él, nada, no pasa nada. Y yo, ¿cómo que no pasa nada si estaba mi nombre en esta conversación? ¿No? Y resulta Es que por cuando aprendí, supervivencia, tuviste que hacerlo por supervivencia. exacto, sí, sí. Y después me di cuenta que eran chorradas, o sea, era, ¿y cómo le gustan los huevos a Verani? ¿Revueltos, Claro. fritos o bla, bla, bla? ¿No? Y yo ahí haciéndome una historia de, "Ah, es que hice algo mal, es que, ¿no? El típico, Dani, bueno, una cosa, me interesa, también se lo pregunté a Marina en su momento. ¿Cómo te recibió la familia de Bruno, de tu marido? Cuando él dijo, bueno, te trajo a casa, yo que sé, estamos hablando de todo el tema este de primeras impresiones, racismo, gente que, bueno, sí, esto no sé si puedo decirlo, ¿no? depende, Em, lo podemos borrar si quieres. no, no pasa nada. Bueno, es que al final son personas humanas como todos, todas. O sea, yo ahora como madre, seguramente con mi hija, me veré en momentos, en situaciones difíciles, ¿no? Cuando nos conocimos bien, la verdad es que muy bien, pero cuando él dijo que iba a México,
fue difícil. Fue difícil para sus padres aceptar. Además, México es un país em, que desde hace años, ¿no? Está en una situación de violencia que aumenta cada vez más. Entonces, claro, para sus padres que estaban aquí, ¿no? En Europa, que es su lugar seguro, que Ya, pueden permitirse ir de vacaciones a México, pero vacaciones, ¿no? No vivir en plan de, pues me lanzo a la aventura a ver qué pasa. claro. Fue difícil, tuvieron yo creo que hay momentos difíciles, pero luego con el paso del tiempo, bueno, pues aceptando, al final regresamos a Barcelona, ¿no? No por la situación de violencia como otras personas, pero sí por la parte económica, porque Vale, realmente nos compensaba más estar aquí. claro. Y con su familia, pues esto, ¿no? Sí, la primera vez bien, luego la impresión de pensar a su hijo en una ciudad, bueno, en un país, ¿no? Peligroso. Pero te Sí, digo, o sea, yo como madre, por ejemplo, puedo pensarlo también, ¿no? claro, claro. Mm. También el desconocimiento de no conoces muy bien la idea que tenemos en Europa, la gente que no conoce gente de Latinoamérica, que al parecer son muchos los que no tienen ningún amigo de Latinoamérica a pesar de vivir en España, quiero decir que estamos todos mezclados. Porque es Me la parece falsa que es integración, importante. ¿no? Claro, es la Ujú. falsa integración, es la falsa integración, o sea, que se integren ellos, ¿no? Yo, Sí, ¿por qué tengo total. que integrarme? 100%, total, total. Bueno, es que yo lo veo mucho, yo no quiero decir nada malo de nadie, pero lo veo mucho, conozco a gente que no tiene amigos latinos o amigos extranjeros, vamos a hablar de amigos extranjeros en general. Sí que pueden tener, en plan, el amigo americano que viene, que no sé qué, porque les hace gracia el hecho del inglés y esas cosas, es muy, se acepta mucho más. Cuando, por ejemplo, mi marido James va a España, la gente se adapta a él, ¿no? Porque quieren hablar en inglés, bueno, es Inglaterra, bueno, todo eso se ve como culturalmente apetece, ¿no? Es como, qué guay, qué Bueno, chido, como dice claro, en México. Pero de repente, cuando hablo con mi amigo Oscar, por ejemplo, Oscar de Colombia, racializado también, y te cuenta situaciones en las que se le nota, es que se le nota, en todos estos años ha sido él el que se ha mimetizado con la cultura, pero que muy poca gente ha querido conocer de él 100% de sus cosas, ¿sabes? E interesarse por Colombia más allá de lo que sabemos, o de México, de lo que sabemos de México, ¿sabes? claro. Bueno, es que es un poco lo que a Félix le molesta mucho que yo diga. El pensamiento blanco. O sea, Sí, realmente, ¿no? Es esta parte de decir, yo no tengo necesidad, ¿no? O sea, como las sí, sí, personas, en ¿no? Que plan, tienen este pensamiento, ¿no? Como yo no tengo necesidad, entonces si ellos vienen, ellos tienen que integrarse, ¿no? Ellos y ellas. ¿Y quiénes son? Pues gente del sur global, gente que viene de territorios eh, que han sido en algún momento colonia, ¿no? Y entonces, claro, a mí, por ejemplo, me llama la atención la parte de la lengua, ¿no? Cuando yo llegué a Barcelona, ¿no? Y de repente, pues hablaba mexicano, que yo digo, ¿qué quiere decir esto de mexicano? Pedir una cobija, pues había ay, gente sí. que decía que es una Muy bien. cobija. Y cuando alguien entendía me decía, es que es muy antiguo, esto es muy antiguo, ¿no? O si yo hablo de usted, para mí es una manera de respeto, ¿no? Claro. Y aquí la gente es como, no, no me hables de usted, no, no, me siento muy incómoda, háblame de tú. Y yo digo, claro, es que a nosotros nos dejaron la lengua de la colonia, ¿no? O sea, de la servidumbre. Nosotros Ya. nos quedamos ahí y entonces cuando venimos, pues tenemos que readaptarnos, pero la gente de aquí no se readapta, ¿no? Aquí en Barcelona hay, por ejemplo, mucha publicidad de Barcelona antirracista, antimachista, y digo, bueno, qué bonito se ve en publicidad, a ver cuándo empezamos, ¿no? Que el sector público, lo que te decía antes, ¿no? Que tuviera un poquito, o sea, hay muchas formaciones, eso sí, ¿eh? Formaciones hay por todas partes, eh, Sí. Pero formación pero para que las hagas tú o que para que para que las las hagan ellos.
para que... Claro, para que, o sea, en teoría, digamos que el sector público, según donde trabaja, tiene obligación de actualizarse constantemente, ¿no? De formarse. Por ejemplo, si es en el área de violencias machistas, tienes que hacer tipo, yo diría 500 horas, ¿no? Ojalá fueran sí, 500 horas. No sé si sí, son 200 horas, algo ya, así. Es sí, un mínimo del mínimo que dices, bueno, esto sí te lo haces en una semana, pero no te queda nada, ¿no? O sea, lo bonito sería hacer voluntariados, obligar a estas personas a hacer voluntariados, sí. ponerse a ver el territorio, lo que pasa, la realidad de las situaciones, las diferencias eh, que hay, ¿no? Sociales y realmente empaparse, ¿no? De lo que hay, porque desde la teoría sí, podemos seguir escribiendo, ¿no? Y podemos seguirnos formando ideas de cómo es el ideal del mundo, etcétera, etcétera, pero cuáles son nuestras realidades y las necesidades, ¿no? Desde lo real. Ya tan Bueno, interesante que en los trabajos, claro, tienes gente de todos los países, ¿no? Y de diferentes culturas. Y gente, pues eso, que quiere, trabajos que quieren ser, empresas que quieren ser muy diversas, de género, tema de sexualidad. Tendrían que hacer estos cursos obligatorios, ¿no? En los que pusieras a la gente a, bueno, mira, casi como comprender. Yo entiendo que tengas esta idea machista de ver el mundo porque desgraciadamente es así, es aquí donde vivimos. No te has criado con gente que te haya podido ayudar a verlo de manera diferente, por lo tanto, que tengas la voluntad de aprender a desaprender esas cosas. Y ya, casi que las bueno, empresas lo obliguen. Sería ya interesante. es que se supone, ¿eh? Se supone que hay acuerdos internacionales, ¿no? En los que todas las empresas están obligadas a tener formación de igualdad de género. Mm, Pero claro, desde la obligación, es que aquí hay como, para mí, una trampilla, ¿no? O sea, sí tenemos que obligar, pero más allá de obligar es hacer entender las necesidades reales, ¿no? Porque sí, las empresas, o claro, sea, ahora se maneja la cuota por géneros, ¿no? ya, ya, sí. Se maneja la cuota, pues, por personas racializadas también, ¿no? O por personas trans o por personas, bueno, binarias, no binarias. Vamos allí, ¿no? Pero ganando, entre comillas, terreno por cuotas, pero luego en la realidad, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos reales? Por ejemplo, las personas racializadas de ocupar un cargo público importante, ¿no? No sé, yo por ejemplo, una de las cosas que me trabajo mucho es esto, ¿no? El síndrome de la impostora por dónde veo que la sociedad me quiere meter, en qué tipo de trabajos. Entonces, claro, estoy en constante, ¿no? Búsqueda para mí y para otras compañeras, ¿no? De qué es lo que podemos hacer para no quedarnos y no conformarnos con el lugar donde nos quieren poner, ¿no? Qué Porque bonito. además, si le integras una maternidad, o sea, haces malabares y menos, ¿no? Si no logras tener un sueldo, por ejemplo, en el que puedes vivir tranquilamente o dos sueldos, o sea, ¿cómo haces, no? O sea, yo aquí, por ejemplo, veo en el territorio todos los trabajos de limpieza, de cuidados, bueno, ahora, por ejemplo, que empieza el verano, ¿no? En los campos de siembra, ¿quiénes están recogiendo la comida para que comamos? Y cómo se les cuida, ¿no? O sea, esto debería de ser en la pirámide capitalista al revés, ¿no? O sea, esto es lo que nos está sosteniendo la vida, la comida, la alimentación. ¿Quién nos alimenta? Y ayer, por ejemplo, murió un jornalero, no me acuerdo si pakistaní, eh, que estaba sin documentación regularizada recogiendo comida. ¿Y quién se hace cargo de deportar el cuerpo a su país? Pues su propia comunidad, ¿no? Está haciendo una hucha para mandarlo. ¿Por qué no la persona que lo contrató, aunque sea de manera ilegal? Totalmente. Y hay muchas situaciones así en las que las personas migrantes nos enfrentamos, ¿no? O sea, yo hablo de España porque es lo que conozco, pero me imagino que en todas partes del mundo pasa. Cuando voy a México, por ejemplo,
Hace 2 años fui y lo que me encontré fue bastante, bueno, para mí preocupante, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, no pasaba la ruta de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Porque todo el mundo quiere ir a ver el sueño americano. Bueno, todo el mundo no, hay muchos países, ¿no? Que están en situaciones Es un difíciles momento de además. Centroamérica y Sur y bueno, y buscan, ¿no? Buscan mejoras para sus familias, etcétera. Claro. Y en México empezaron bueno, a vigilar un tren que pasaba por el Golfo de México. Entonces empezaron a pasar, se empezaron a desviar por mi zona y lo que yo encontré era como campamentos, literal, en un mercado, o sea, al lado de un mercado, el mercado de abastos, que está en la periferia de mi ciudad, con infancias, o sea, familias enteras que yo decía, wow, esto nunca lo he visto, nunca lo había visto. Ah, Y se empiezan a escuchar los mismos discursos que aquí en España, ¿no? De, uy, las personas migrantes son peligrosas, nos van a robar el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo digo, wow, o sea, es que es tan fácil caer, caer en tan eso. fácil y no darnos cuenta, ¿no? Que estamos habitando un globo, o sea, estamos en el mismo mundo, estamos todas las personas buscando mejoras, ¿no? Mejoras para la vida, para nuestra vida, para la de nuestras hijas o hijos, y la intención de, bueno, de los partidos, ¿no? De extrema, pues Es entra que muy fácil. es lo que me preguntaba. Bueno, dices tu ciudad Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, sí. Oaxaca. ¿Y cómo? Porque en México, claro, por origen hay muchos, como dicen, no sé si está mal decir la palabra guarito, ¿no? Que dice muchas veces Marina, dice Güeritos. güerito, eso. Tienes a la gente de origen europeo, ¿no? Por la colonización de España y bueno, pues es gente blanca y luego gente de los orígenes más de las colonias que habían en México. Que vosotros, por ejemplo, tenéis mucha raíz con el Claro, mi zapoteco, padre era que es un, el origen exacto, zapoteco. sí, tenemos sangre zapoteca. Mi padre era un indígena, bueno, sí, de raíz zapoteca, y mi madre es del Golfo de México, pero ella curiosamente es blanca, Sí, entonces sí, tenemos ahí un mix. Y sí, en México pues siguen existiendo pueblos originarios que se han salvado. Nosotras somos de esta región donde hay, bueno, hay como 3 zonas, ¿no? Está Acapulco, perdón, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y estas 3 zonas, bueno, que es lo que yo más conozco, ¿no? Porque en el norte también hay otros territorios con pueblos originarios. pero es lo que me pregunto. Pues, comentas ahora esto que estás empezando a ver el mismo diálogo que se hace, que se produce en España con todos los inmigrantes que llegan a España. Se ve lo mismo en México. Lo que significa básicamente que ocurre en todos los países. O sea que se ve, ese diálogo siempre ocurre, ¿no? Pero en México, habiendo esa dualidad de orígenes, ¿cómo se vive? Es decir, ¿has visto racismo dentro de México por tu propia gente mexicana que no tiene los mismos orígenes que tú? ¿Cómo se ven todos estos pueblos originarios? Sí, sí, no, no solo lo he visto, lo he vivido. Sí, Yo en la escuela, por ejemplo, en la ESO, sí. a mí me llamaban India, yo era la India. Y estuve mucho tiempo, ¿no? Como sufriendo bullying, bueno, racismo. Y bueno, y es una de las cosas también que me he logrado trabajar, ¿no? Porque ahora pues me identifico como persona migrante y orgullosa de mis orígenes, ¿no? Sí, mi padre era de esta región zapoteca y no nos logró enseñar la lengua porque era una de las personas que creía que aprender otras lenguas, ¿no? Era más importantes, Sí, pero me hubiera encantado, ¿no? Aprender zapoteco. Mi hija, por ejemplo, tiene un nombre mixteco, que es eh, otra comunidad de allí. Y bueno,
El racismo sí está en todo el mundo, o sea, y es lo que te decía al principio, ¿no? Lo llevamos todas y todos Mm, y bueno, es algo que si logramos reconocer es más fácil de trabajar, porque ya lo ubicamos, ¿no? totalmente. ¿Y cómo yo, como mujer española de origen blanco, digamos, con todos los privilegios que eso supone, yo siempre me he interesado por las culturas de todos los países, sin necesidad de que tenga que ser solo las guays que vemos en televisión, sino tengo muchísimos amigos de Latinoamérica, por ejemplo, y me interesa. Pero hay otra gente que, como te decía, me sorprende que no tienen amigos de... Y en España especialmente, que los latinos y los españoles estamos en el día a día. O sea, me sorprende que no tengan amigos cercanos que sean de países latinoamericanos y que conozcan Latinoamérica más en detalle. ¿Qué les dirías a esa gente como para que... O sea, ¿cómo podrías ayudar a la gente europea, española, para que reconocieran más el día a día de los latinos, que los integraran más y que fueran más ellos que también se adaptaran a vuestra cultura y que no seáis solo vosotros? Sí, yo creo que es más, o sea, más que, sí, pensar en esta parte de integración, o sea, que realmente qué tipo de sociedad creemos que estamos construyendo, ¿no? Una sociedad con segregación, porque al final cuando le pedimos a alguien que se integre, estamos haciendo una política de asimilación. O sea, deja todas tus fiestas que me molestan. Ahora en la Renfe, por ejemplo, yo viajo mucho en Renfe para mi trabajo y hay esta publicidad de no seas de los que molestan, ponte cascos, ¿no? Para que la gente no vaya escuchando los videos en altavoz, ¿no? Que pues se ve que a la gente de aquí no le gusta. O no seas, o sea, te están dando pautas de comportamiento y Mm, quiénes son las personas o somos las personas que molestamos aquí, pues las que venimos de fuera, porque claro, yo igual si no tengo dinero, o sea, también es como pensar un poquito más, porque una persona no se pone cascos, a lo mejor no es porque no quiere, a lo mejor es porque no tiene tiempo o dinero para comprarse unos cascos, ¿no? O ya. porque una persona sube los pies en el sofá, igual lleva 10 horas trabajando de pie para que tú tengas comida en la mesa y quiere subir los pies porque está cansado y porque tiene esta necesidad, ¿no? O sea, es como todo lo vemos en plan desde la autoridad, ¿no? Desde pues este modelo un Completamente. poco imperialista, ¿no? De yo soy el buen modelo y lo que el resto hace mal, ¿no? Bueno, Eh, eso es cierto porque comentas, por ejemplo, en los transportes públicos el molestar lo menos posible y tú lo ves en muchos países. En Reino Unido, por ejemplo, es mucho del estar calladito, no sí, molestar y hay muchísimas reglas sociales. Y está sí, claro, hay una novitas. comediante británica que su madre es española, entonces hace mucho pues, las comparaciones, ¿no? Y ahí tiene un monólogo en el que dice algo así como que a los ingleses lo vemos inmediatamente a alguien que está hablando muy alto y dicen, es que es extranjero, ¿sabes? Como en plan de, por favor, qué vulgar. Y lo tiene muy así y lo veo cada vez más en España. Y aquí yo creo que lo tienen desde hace muchos años, está totalmente integrado en la sociedad. Y ojo, Londres es súper multicultural, pero aún Súper multicultural. pero unas comunidades que se crean Claro, claro. Pero 100% es que porque es tienen... esto, ¿no? Es la política que el gobierno también promueve. En Francia, por ejemplo, todo el tema con las personas musulmanas que quieren llevar el hijab, ¿no? Y esto también pasa en los feminismos, ¿no? La visión de salvadoras o salvadores de porque lo que yo digo es lo que te va a salvar y llevar hijab está mal, ¿no? Y en las escuelas en Francia que no permiten llevarlos. Claro, tienen una política de asimilación. Claro, Asimilación es esto, es no permitir conservar absolutamente ningún rasgo de la cultura que traías o que tu familia te quiere inculcar o que tú has decidido aceptar, ¿no? O sea, hay muchas mujeres musulmanas que han decidido después de un tiempo ponerse el hijab como modo de reivindicación, de decir, es que
no tienes tú que venir a decirme cómo puedo ser o no ser, ¿no? Y, Totalmente. y bueno, y los guetos, ¿no? Que a veces parece que surgen, pues es precisamente porque no se, no se cultiva tanto esta visión de integración bidireccional, o sea, es que yo me integro, vale, me integro porque tengo la necesidad de, pues, obtener algo y además quiero, pues esto, ¿no? Socializar con gente del territorio, pero ¿qué me está dando esta gente, ¿no? ¿O cómo me está recibiendo? Me está Claro. recibiendo desde una mirada eh, superior en la que me dice cómo tengo que hacer, cómo tienen que ser mis pautas y yo estar cambiando y estar quieta y estar, bueno, pues qué cansado también, ¿no? Porque al final nos la pasamos diciéndole las normas a todo el mundo en vez de construir algo desde lo común, ¿no? Y lo común siempre va a ser el querer tener, pues, una vida, por ejemplo, libre de violencias. Entonces, que además, Totalmente. hay estudios que dicen cuando las personas nos sentimos integradas en la sociedad, disminuyen los índices de violencia, la parte comunitaria, ¿no? El hecho de yo sentirme parte de la comunidad provoca que yo siga dando, ¿no? A mi Claro. comunidad, que sigamos trabajando por bienes comunes, etcétera. Totalmente, porque es esa sensación como inmigrante que llegas a un sitio y en el que te hacen sentir de manera, la gente, la mayor parte de la gente no lo hace a propósito, sino es como está sistemáticamente creada, ¿no? El país, los países, pero es como que estás quitándolo del país, te están haciendo un favor tú estando ahí. Que se nos En vez olvida la historia. ¿cómo? Claro, se nos olvida la historia, ¿no? La historia del mundo, o sea, la historia, las historias, porque también la historia depende de quién te la cuenta. A mí, por ejemplo, que tengo mi hija aquí en la escuela, me frustra mucho que va a llegar un momento en el que le van a hablar de la fiesta, ay, ahora se me fue el 12 de octubre, la fiesta nacional, entre comillas, ¿no? Que Sí, para mí, pues, debería de ser un día de reivindicación, ¿no? O sea, ¿cómo les enseñan este tipo de historia en las totalmente. escuelas? Porque yo a mi hija le voy a dar una parte de la historia desde mi visión, pero Claro, en la como escuela le van a dar la visión de aquí, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo termina la historia. pero Pero eso se nos... ocurre dentro del Sí, mismo país, habiendo estado en un sitio donde ha sido, donde había la guerra civil y los dos bandos, la historia se cuenta de manera muy diferente estando en el mismo país. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es conocer las máximas personas que puedas de todos los sitios con maneras de pensar totalmente diferente y que puedas tener como una visión más abierta de esas cosas y que no sea el tú con tus creencias, cómo te has criado, el patrón por el que se tiene que actuar el resto de la gente, porque es lo que tú comentas, ¿no? O como aquí los británicos. Se tiene que actuar de esta manera porque esto es lo socialmente aceptado, lo que nosotros como sociedad británica hemos creado como las reglas sociales, cómo se debe comportar la gente. Lógicamente, cuando tú vienes de fuera y no las conoces esas reglas, más o menos sabes de esto y lo otro, y tú te comportas de la mejor manera posible y quieres absorberlas y que estas personas, muchas de ellas, te vean de esta manera como te tienes que adaptar rápido, cuando en realidad igual ellas también tendrían que pensar, ojo, lo que esta persona aporta a nuestra sociedad es muy interesante. Y quiero empezar a hacerlo. Y pueden ser costumbres, como hacemos lo primero de todo, lo que siempre como europeos cogemos de todo el tema Latinoamérica, la comida, ¿no? O la música. Eso sí, pero todo lo demás no ya, nos parece nos tan bien. sobra. Claro, Sí, exacto. O sí. sea, muy latinos para escuchar a J Balvin o lo que sea, para comer ceviche, pero luego muy poco para temas laborables o sociables. Pues darse la oportunidad, o sea, darse la oportunidad, porque al final habitamos un mundo y este mundo lo construimos entre todas y todos y perderse la oportunidad de ver otras maneras de pensar es que nos enriquece realmente, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, buscar temas en común.
¿no? No Sí, va tan lejano, o sea, como dices, ¿no? Si es la comida, pues empezamos por la comida, qué me gusta, qué no me gusta, tal. Eh, y continuamos así y continuamos cosechando y sí, o sea, darse la oportunidad, yo diría darse la oportunidad, porque realmente el hecho de quedarte en tu cuadrado lo que hace es, bueno, fomentar una única visión de cuatro paredes cuando tienes la oportunidad de ampliar tu mirada y de construir. O sea, es que realmente para mí la sociedad la construimos, por ejemplo, no sé, pienso mucho, ¿no? En las escuelas. Muchas veces se nota, ¿no? Cómo se hacen a un lado las personas migrantes o las madres, ¿no? Que son de cierta comunidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto, no? Aquí, por ejemplo, tenemos el catalán como lengua oficial. Eh, si una de estas personas no entiende lo que está diciendo la escuela, es que muchas veces se encuentra con poca ayuda de la comunidad escolar, ¿no? Porque no hay interacción, porque no hay, entonces, estas infancias están creciendo juntas, estas infancias van a ser nuestro futuro médico, médica, o sea, entonces para mí es pensar en esto, ¿no? O sea, estamos haciendo un mundo en el que nos estamos haciendo personas mayores, en el que vamos a envejecer y queramos o no queramos, es que el proceso de migración no va a parar, al contrario, va a acrecentar. Y no solo de gente que llega aquí, sino de gente que se va también como tú, ¿no? Tú te has ido a Reino Unido. Bueno, pues hay gente que yo sé que está viajando a alguna parte del sur global, ¿no? De América, de África. Entonces es como dejemos de, es más, abrir la mente. Antes había un lema que decía, apaga la tele, enciende tu mente, ¿no? Ahora sí. es, apaga las redes sociales, enciende tu mente. Consumimos mucho redes sociales, pero ¿qué consumimos de las redes sociales? Es como todo, ¿no? Al final, bueno, hay que ampliar, ¿no? Y no quedarnos con una sola mirada. Se hacen muchos vídeos que mujeres, cosas que se ríen del tema de las mujeres cuando tienen el periodo, por ejemplo, o de otros países y cosas así, y eso es lo que estamos consumiendo ahora mismo. Antes hacíamos con la televisión y ahora estamos consumiendo eso. No sé qué es peor, sinceramente, porque es lo que dices. Si en tal caso esto se va a acrecentar, vamos a acabar siendo un mundo muchísimo más globalizado. Por lo tanto, si no hacemos algo, ser un poco más de mente más abierta, de aceptar lo que viene de fuera y cuestionarnos lo que hacemos nosotros y cuestionarnos que no porque hayamos crecido con esa cultura, con esa manera de pensar, tiene que ser la correcta. Porque la Claro, correcta es la que a ti te vaya a hacer sentir bien. Y esa puede ser un retales de muchas. sí. De vas a un sitio, coges esto que te interesa, conoces a una persona de tal país que hace esta tradición con su familia y también la integras en la tuya. Claro, es que, por ejemplo, pienso mucho, las veces que he ido a Reino Unido, cuando hay fiestas, ¿no? De la cultura hindú, todo el mundo va, ¿no? Todo el mundo quiere tal, no sé qué, y se ponen y se visten, y si hay una boda, quieres ir ¿no? Con la vestimenta, Ya. porque ay, qué guapas nos vemos. Pero luego, cuando ves a una persona de la India en la calle, la saludas, le hablas, te interesas por... No, o sea, como dijiste antes, ¿no? Justo, lo que queremos es lo bonito. Yo Lo lo veo bonito, mucho, lo es fácil, lo cierto, práctico. con lo de la India aquí es 100% porque la cultura hindú es muy grande aquí, claro. O sea, aquí plato principal en Reino Unido ya no es el fish and chips, es el curry, ¿no? Y el tikka masala y todo esto. La comida es de lo primero que cogemos de las cosas interesantes de otros países y la integramos en la nuestra. Y la hacemos lo hacemos como si fuera nuestra, porque yo he oído de gente británica, no es broma, nuestra comida tradicional es el curry. Y dices, bueno, no es tu comida tradicional, está claro. Que puede ser que es lo que más comáis, sí, pero ¿por qué estás ahora apropiándote de eso que no es tuyo? Y luego es verdad, la gente que le interesa mucho la indumentaria, en las bodas y tal, y luego comentan que alguien les atendió en el customer service que era indio y y no entendían bien. Y eso pasa en Ya. España con gente de Latinoamérica, que hay mucha gente que trabaja en telemarketing y pasa exactamente lo mismo que pasa en Inglaterra con los hindús, pasan
con los latinos en España. Pero bueno, sí, es que también, no sé, me da la impresión que de repente podemos caer en una sociedad quejica aquí, ¿no? Como hay esta frasecita que a mí desde que llegué me ha chocado un montón, es lo que hay. Es como, estoy en el trabajo, llevo 10 años, casi estoy con burnout, pero es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No había pensado, es cierto. Es esa Entonces, conformarte, ¿no? Y no hacer nada al respecto. ya, sí, 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 es Qué lo que bueno hay. esto. No me había dado cuenta, es verdad, es verdad. Y eso es lo que pasa muchas veces en España. A ver, es una sociedad en la que, es verdad, tenemos la causa política y social, la gente está muy involucrada, que está muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, en Reino Unido no lo veo tanto, la gente no se involucra tanto en política, y más de Estados Unidos, pero no tanto de aquí. O sea, no vas Ujú. con amigos, por ejemplo, en España, tú vas con amigos y puedes estar hablando de política, que de repente hablas de feminismo, que la gente está integrada en causas sociales. Y Sí, aquí en cambio, es de hacer lo mismo de puertas para adentro. O sea, la gente se queja igual de puertas para adentro porque socialmente está mal visto ser de esa manera. O no preguntes a la gente el tema del dinero, a ver qué preguntas o qué dejas de preguntar, porque tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con esas cosas. No se hablan. Yo no he estado en comidas familiares británicas y la gente discutiendo por política. Y en ujú, España lo veo constantemente. Y yo no digo que sea sí, mejor o peor, pero que la gente pone su opinión encima de la mesa sin importar, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí es como cada uno tiene la suya y su propia lucha y tal, y luego tampoco pasa nada. ya, Muchas reglas sociales muy silenciosas que tienes que aprender a base de palos, a base de hacer las cosas mal, pero que ellos tienen integrada en su microchip de ujú, persona inglesa o británica, que te inculcan esas cosas, ¿sabes? Y te forjan de esa manera y para ellos es de manera natural y por eso para ellos el que venga un extranjero están acostumbrados, ¿no? Pero siempre va a ser un extranjero, ¿eh? sí, sí, Porque somos británicos, por ejemplo, tenemos el humor británico. No tienes, como es natural en nosotros ser muy humorísticos y graciosos, sí, sin poder entender que, oye, en otros países también tienen buen humor y se ríen de otras cosas porque el humor no es más bien, viene con la cultura y con, no tiene nada que ver con hacerlo bien o hacerlo mal. Es por tus experiencias, ¿sabes? es que tiene que, exactamente, es lo que te iba a decir, es que son experiencias vitales que no se van a entender en otros territorios, ¿no? Claro, claro. Pero en España también, ¿eh? Siento que hay también esta visión muy, aunque personas, por ejemplo, eh, racializadas tengan nacionalidad española, les preguntan 1 millón de veces, ok, pero ¿de dónde eres? Ah, De ya. España, aquí está mi DNI, ¿no? Sí, Y dicen, sí. no, no, pero ¿de dónde eres? ¿No? ¿De dónde? ¿No? Es como hay este cuestionamiento constante, aunque la situación administrativa demuestre que son del territorio. Y una persona quiere ser amable contigo y además se interesa por saber de ti, de tu cultura y tu origen, etcétera, ¿cómo sería la manera en la que te es mejor aproximar esto, ¿sabes? En vez de decir no, no, pero quiero saber de dónde eres o qué tipo de, cómo hacerlo. No sé si me Bueno, explico. primero, o sea, yo creo que tenemos mucho miedo al conflicto, ¿no? En Mm, general. Tenemos mucho miedo a perder las formas, a que nos marquen nuestras fallas, ¿no? Híjole, si digo esto, van a decir que soy racista, entonces, ¿cómo lo pregunto, no? Y es como, bueno, démonos la oportunidad de equivocarnos, ¿no? Porque al claro. final lo que yo diga no va a ser lo mismo que a lo mejor una persona que viene de Argelia va a querer, ¿no? Por su proceso de vida, por su historia personal, por cosas que haya pasado, ¿no? Porque al final yo aquí eh, pues no lo sé, ¿no? He tenido una experiencia, también tengo un bagaje,
también, bueno, tengo herramientas, ¿no? Y lo que te decía antes, ¿no? O sea, me estoy formando porque me gusta y, y por eso, ¿no? Puedo como tener una mirada del contexto como, no sé si más amplia, ¿no? Pero bueno, me gusta, ¿no? Me gusta como ir haciéndome mapas mentales de situaciones. Entonces yo diría, bueno, pues atravesar este miedo a Total. equivocarnos y equivocarnos, porque nos Claro, vamos a equivocar, o sea, si nos quedamos esto, ¿no? Encerrados en nuestro cuadradito con nuestro círculo social de toda la vida, porque no quiero cagarle y que me llamen racista, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿cuál es el aprendizaje de la vida? O sea, quedarme aquí viendo cómo pasa la vida y ya está en mi, bueno, no, o sea, yo creo que es lo que te digo, o sea, nos vamos a equivocar, eh, pues totalmente. permitámonos el error y pensar más allá de la manera correcta, pensar en la reparación, ¿no? Que toca. Yo creo que ahora yo estoy mucho en esta visión de reparación, de enseñarle también a mi hija, ¿eh? De decirle, mira, nos equivocamos, tu mamá y tu papá se equivocan, porque no tenemos una escuela y aunque hubiera una escuela también, o sea, no sería, ¿no? Como lo perfecto para tus necesidades. Entonces, como Claro. nos vamos a equivocar, dime cómo puedo ayudarte a reparar, ¿no? O Ah, muy cuando tú te bien. equivocas, pregunta qué necesita la otra persona, ¿no? O sea, y esto Mm, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de las emociones de los hombres que hablábamos al principio. mm, No, por ejemplo, en los temas de violencia, mm. eh, hay, hay, hay mucho escrito, ¿no? Hay mucho escrito, tenemos, eh, bueno, como leyes para una vida libre de violencias, para infancias, para mujeres, ¿vale? Se habla de también un proceso de reparación, pero reparación según las leyes no es lo mismo de las necesidades de las personas, ¿no? Que sufren un acto, pues lo mismo con el racismo, ¿no? O con el clasismo, o sea, si yo las, o sea, si me equivoco al preguntarte de dónde eres y me estás enseñando tu NIE, pues me disculpo y puedo abrir un tema de conversación en esto, ¿no? En, perdón, ¿cómo te hace sentir esto? O sea, lo siento, mira, yo me siento ridícula porque es que eres la primera persona racializada, ¿no? Que veo con un DNI, ¿qué puedo hacer, no? Si te he hecho daño, no sé. O sea, porque al final de cuentas hay que pensar que las personas que reciben actos racistas, no es la primera vez. O sea, no es la primera vez. Por ejemplo, a mí, la primera vez que me preguntaron si era canguro de mi hija, si era baby sister de mi hija, porque mi hija tiene el pelo clarito y yo pues no, y además me gusta andar con trenzas, ¿no? Por el calor, etcétera. Eh, la primera vez, cuando lo conté, me decía una amiga, ay no, se habrá equivocado, no es racismo, no es lo que tú piensas. Y yo decía, pero es que yo me sentí mal, o sea, me da Claro. igual Lo que sea. el, claro, el cómo la otra persona, si lo dijo con buena intención, con mala, si fue su primera vez, y me da igual, o sea, es que yo me sentí mal igualmente. La Claro. segunda vez ya lo dije con rabia y ya no permití que me hicieran comentarios de, y sí, no, para mí fue como, mira, no me interesa, te estoy diciendo que acaban de decirme esto, que me ha dolido, que me ha molestado. Luego son etapas que vamos atravesando también, ¿no? Ya la tercera vez me reí en la cara de la mujer y le dije, soy su madre, y la mujer me soltó otra racistada diciendo, ay, yo tengo una amiga colombiana porque íbamos en un ascensor, se puso muy nerviosa y no sabía cómo reparar, ¿no? No Totalmente. sabía cómo aceptar su error y decir, ay, lo siento, no. Total. Entonces su comentario, en vez de aceptar el error y reparar, fue soltar otra racistada. Tengo una amiga colombiana, como si eso ya la hiciera no una persona antirracista, ¿no? Entonces, Es que yo lo he bueno, oído muchas veces, lo he oído muchas veces con gays y cosas así, en plan de, no, pues yo conozco a alguien que es gay o yo tengo un amigo gay, como queriendo decir, hey, tengo el carnet que me permite hablarte de esta manera o quiero decir, o como que sé lo que estás pasando o cómo eres, para nada, todo lo contrario. De hecho, ese comentario empeora las cosas. Acepta sí, que te has porque no, equivocado. claro, porque no Y listo. abrimos.
una conversación, ¿no? Lo interesante, y es lo que te decía, o sea, tenemos miedo al conflicto, pero es que el conflicto forma parte de nuestra vida, o sea, es que hice una formación de prevención de conflictos, ¿eh? Entonces es algo que me doy cuenta, ¿no? Que realmente, o sea, y yo también, ¿eh? A veces intento no decir algunas cosas porque digo, ya estoy cansada, no quiero otro conflicto, ¿no? Claro, Pero sí, o sea, deberíamos toda la sociedad de hacer formación de prevención de conflictos o de abordaje de conflictos, porque nos ayudaría mucho a entender, ¿no? Que la solución no es prevenir un conflicto, no es evitar un conflicto. La situación, la solución para mí es abordar el conflicto y cómo lo abordas, desde la escucha activa, desde la comunicación, o sea, no teniendo miedo al error, porque al final el miedo es una función que tenemos natural, que tiene o sea, en el que nuestro cerebro, ¿no? Se articula en dos momentos, o te paraliza y es cuando la cagas, porque te come el monstruo, ¿no? O aprendes a huir, ¿no? O sea, aprendes a atravesarlo. Entonces, cuando tenemos estos miedos, ¿no? Es como, uff, ya está, momento incómodo, acabo de... si he hecho algo mal, sí. exacto. Entonces, ¿ahora qué me toca? ¿Huyo Mm, o me quedo y abro la conversación, ¿no? Y es totalmente. como, bueno, si estás con ánimo, si estás con energía, pues date la oportunidad, ¿no? Y ya está, y así vamos aprendiendo a construir también, ¿no? Una sociedad que, bueno, que atraviese los conflictos de una manera amable, ¿no? O sea, igual y podemos perder las formas porque, ay, no encaja en mi esquema mental, en cómo yo esperaba esta conversación o este encuentro, pero bueno, a lo mejor al final llegamos a no a tener la razón, pero sí encontrar algún punto en común o decir, aceptar también, ¿no? A veces que no estamos de acuerdo Totalmente. y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú necesitas porque yo no te lo puedo dar, ¿no? O no estoy de acuerdo con esto. Sí, Exacto. Porque en ese sentido, por ejemplo, con el ejemplo de esta señora, lo, lo- lo correcto, hombre, que no hubiera pensado eso para empezar, ¿no? Eso sería el mundo, lo ideal. mejor. Pero si lo haces, y porque tienes ese prejuicio ya para empezar, es el decir de repente, madre mía, esto es algo que no quiero que me ocurra otra vez. Del pedir perdón, pero luego también por tu parte de decir, qué horror que haya cometido ese horror de manera que no lo he hecho a propósito, que no lo he hecho queriendo herir a esta persona, sino el hecho de que yo piense que esto no es posible, sino que ella tenga que ser la canguro de esta niña por lo que sea. Y el pensar, esto no quiero que me ocurra, lo tengo que cambiar, me voy a educar en ello para que no me vuelva a ocurrir. Pero eso no lo tiene mucha gente. Lo veo mucho más en la gente joven que está intentando entender y mucha más gente más adulta no comprende que la gente joven sea tan de ten cuidado que dices, cómo lo dices, el lenguaje inclusivo y todas estas cosas que tienen un poco Ujú. que no todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿no? Porque es como dice mucha gente, es que ahora no se puede hacer nada o tienes que tener cuidado con lo que dices. Pero ¿acaso no debe ser así? O sea, la cuestión no es lo que dices tú de evitar el conflicto, porque en Inglaterra veo que es mucha evasión del conflicto a través del evito el peligro y no hay conflicto. Y lo que Claro, ocurre es que bueno, como no quiero herir a esta persona porque no entiendo su cultura, voy a ignorarla. Y se crea claro. esa cosa de, bueno, pero, o por ejemplo, no puedo comentar sobre algo del aspecto físico de esta persona porque como yo soy blanca y esta persona es negra, bueno, pero puedes comentar algo sin necesidad de que tenga que ser algo malo. El hecho de que esta persona sea negra y tú estés hablando de algo relacionado con la raza negra, ¿por qué tiene que ser algo malo? ¿Sabes? Y también puedes preguntar a esa persona si le parece Claro, mal. sí, claro, es que depende mucho el contexto, el momento, el tiempo, el porqué. Sí, sí. Correcto. Y antes de que nos vayamos, ¿quieres comenta sobre la organización que tienes con tus compañeras, la organización Trenzadas y lo que hacéis? Sí, Y bueno, hace el año pasado abrimos una asociación que se llama Trenzadas, es una asociación antirracista
y bueno, tenemos como eje el feminismo descolonial, que intentamos aportar para un mundo donde haya justicia social y nuestro objetivo es ayudar a las mujeres migrantes y niñeces y adolescencias migrantes racializadas eh, para que, bueno, tengan voz en el territorio y ahora tenemos un par de proyectos que nos hacen mucha ilusión. Igual ya te iré contando y bueno, y si les interesa mirarlo, tenemos Instagram, tenemos una Perfecto. página Lo web que pondré se por llama ahí. Trenzadas también, sí, y, y esto. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Somos, bueno, además somos, mira, justo somos tres mujeres madres migrantes, entonces tenemos, ¿no? Como diferentes miradas, cosa que me gusta mucho porque aprendo mucho de mis compañeras. Una de ellas es madre de dos, la otra compañera es familia monomarental, madre de uno, de un adolescente, así que bueno, tenemos, ¿no? Como hay un abanico de aprendizaje sobre las maternidades también. No hemos hablado mucho del tema de la maternidad, Ya. por eso yo creo que esto puede ser un capítulo 2. Podemos hablar más del tema de la maternidad porque me interesa el saber cómo vives siendo madre, no teniendo a la familia cerca y cómo hacerlo como mujer y luego qué ayudas tú tienes también como Ujú. pues eso, persona extranjera, mujer, criando una hija, facilidades tienes en el trabajo, con tu marido. Así que si Ujú. quieres, lo podemos hacer en otro capítulo. Perfecto. Y como introducción yo creo que está bien. Y nada, oye, Vale, encantada de genial. conocerte, Dani. Igualmente, un Chao. besito.